De la Siria de América Latina se ha provocado durante 15 años un éxodo de 1.600.000 venezolanos que se han ido no por querer abandonar a Venezuela, para salvar sus vidas. Le dije además que el problema de la frontera era muy grave, que el gobierno de Maduro y Cabello van a terminar de cerrar todas las fronteras terrestres con Colombia y después con Brasil, y que la única frontera que va a quedar abierta es el mar, pero que los venezolanos no son balseros. Le dije eso. Le dije además que entonces él me dijo en ese momento, estamos orando mucho por Venezuela. Inmediatamente el Papa, sí. Estamos orando mucho por Venezuela. Entonces también le dije, ayúdennos a lograr elecciones auténticas. Y asintió con la cabeza. Y luego, inmediatamente le entregué un libro que se llama El Gran Engaño, un libro que ustedes lo tienen fotografiado, un libro sobre la muerte de Chávez, se llama El Gran Engaño. Se lo entregué y le dije que en Venezuela todavía existe un complot porque no se conoce el acta de defunción de Hugo Chávez, ni la autopsia, ni dónde está el cadáver, y la partida de nacimiento de Nicolás Maduro. Y le entregué, además del libro, una comunicación de los samaritanos de Venezuela pidiéndole que se santifique al doctor José Gregorio Hernández. Eso fue una cosa, bueno, esquemática, pero escuchó y le entregué el libro. Y le entregué por último 2 garrotes encabullados. Son 12, en vez de espadas, son 2 garrotes de madera, que en mi pueblo se baila la villa del Tamunangue, se baila el Tamunangue y esa es la batalla donde hay un son, donde cada gladiador usa el garrote encabullado en homenaje a San Antonio de Padua, que es nuestro patrono en el Tocuyo. Y le entregué al cardenal Parolín todas las canciones del Tamunangue en homenaje a San Antonio, y explicando la simbología de los 2 garrotes encabullados de mi pueblo. Luego, en la reunión con el cardenal Parolín, que él tiene tenemos la ventaja, el milagro, pues, de que el cardenal Parolín tuvo años en Venezuela y conoce la situación venezolana, la conoce al detalle. Vivió muchas de las cosas que nosotros explicamos, la represión no solamente a dirigentes políticos de la oposición, sino también el propio Vaticano exigió la libertad de los presos políticos. Pero cuando hablamos presos políticos en Venezuela, no estamos refiriendo exclusivamente a Leopoldo López o Ledesma, sino también a los estudiantes presos. Hay 75 detenidos, entre ellos Ronnie Navarro, Gerardo Carrero, Salet y muchos otros que son torturados en las cárceles venezolanas. Y también hay otro elemento nuevo en estos años, en estos 2 últimos años, a raíz de la muerte de Chávez, es que el propio gobierno de Maduro y Diosdado Cabello persigue a la disidencia chavista. La persigue no solamente que los meta presos, sino además que los persigue y los asesina. Hay todos los grupos directivos del colectivo 5 de marzo, José Odreman y 5 más, que fueron asesinados por el gobierno. 230 candidatos. De tal forma que eso indica que no hay realmente un juego, condiciones libres, condiciones auténticas en Venezuela para una elección. Los árbitros, por ejemplo, son militantes del PCV, los árbitros del CNE. En diciembre escogieron 3 rectores por parte de la Sala Constitucional, el Tribunal Supremo, cuando le corresponde al Parlamento.
estos árbitros no son independientes y hay un sistema fraudulento donde siempre se gana, pero no se cobra la victoria porque el sistema lo impide. Por eso estamos abogando, le pedimos tanto al Papa elecciones auténticas y al cardenal Parolin, porque hay una experiencia muy interesante en Panamá, donde la Conferencia Episcopal de Panamá logró hace varios años intermediar con los partidos políticos, con las instituciones, y hubo unas elecciones decentes en Panamá. Nosotros pedimos que haya por lo menos condiciones mínimas y esperamos que realmente para estas elecciones el Vaticano pueda solicitar un diálogo para que haya elecciones auténticas. Porque volvemos a lo mismo. Si no hay una solución de este tipo, el mar va a ser como testigo de una tragedia de millones de venezolanos. Porque en Venezuela no hay comida, en Venezuela no hay medicina, en Venezuela hay una escasez total, donde la gente no tiene para la comida, donde la gente no tiene para bañarse, no hay toallas sanitarias para las mujeres, no hay jabón para lavar la ropa y para bañarse, todo lo que es higiene personal. Y hay una represión muy grande. Puede ocurrir entonces que el problema de la frontera, yo tengo el temor, conociendo al régimen, que sea construir algo peor que el muro de Berlín en la Alemania. Mucho peor que el muro de Berlín. Yo conocí el muro de Berlín y una vez yo pasé con el muro de Berlín en manos de los rusos. Eso es una tragedia que tuvo el pueblo alemán. Cerrar las fronteras en Venezuela significa un baño de sangre para nuestro pueblo. ¿Usted cree que se realizarán las elecciones? No estoy seguro de que haya elecciones en Venezuela. ¿Por qué? Porque más del 80% de los venezolanos rechaza el régimen en todas las encuestas serias. Y ellos van a seguir reprimiendo, la gente está en la calle, hay 4.500 colas diarias buscando comida, la gente está en las calles pidiendo comida, pero llega un momento, el pueblo venezolano no es sadomasoquista, no le gustan las colas. Y el pueblo, en un momento determinado, llega el cántaro y se rompe de tanta agua que ha llevado, de tanta molestia, de tantos problemas, y puede rebelarse. Y va a venir una represión gigantesca, porque están preparados para reprimir. Por eso lo de la frontera no es solamente cerrar la frontera, es estado de excepción que están ya librando. Y por eso es un SOS. Estamos lanzando desde el Vaticano un SOS a la comunidad internacional, que no nos dejen solos, porque hemos estado, el pueblo venezolano ha tenido 15 años de resistencia solo, la comunidad internacional nos dejó solos y ahora esperamos que reaccione. ¿Qué le ha respondido Parolin a su petición? Él escuchó con mucha atención porque él conoce la tragedia venezolana y va a continuar los esfuerzos, no solamente por la libertad de los presos, sino yo le informé que la Conferencia Episcopal de Venezuela tiene cuáles son las garantías mínimas para que haya elecciones pacíficas en Venezuela, elecciones auténticas, y que él pues va a movilizar pues eso. Y en relación a la santificación del venerable José Gregorio Hernández, él dice que bueno, que hay incluso una nueva forma en el Vaticano, que es la santificación equipolente, que puede ser también ya no por el milagro, sino por la fama, porque en Venezuela el doctor José Gregorio Hernández es muy querido, muy venerado por el pueblo venezolano, que lo considera un santo. ¿Qué papel puede jugar la Iglesia en este proceso? O sea, ¿ustedes están confiando de que el Papa pueda hacer la diferencia, la Iglesia puede hacer la diferencia? Ya el Vaticano, que pidió la libertad de los presos políticos, ya no está solo, porque en la OEA hay un nuevo secretario general, el doctor Almagro, y recientemente en el conflicto creado por el gobierno, por Maduro y que dejó Cabello con Colombia, Colombia solicitó que los cancilleres se reunieran y le faltó un voto.
Eso hace 5 años era imposible, cosa que había un cambio en la comunidad latinoamericana e incluso en países de UNASUR. Yo creo que de aquí a diciembre habrán mejorado todavía las condiciones y los pueblos y los gobiernos de América Latina puedan darse cuenta que se requiere una observación internacional, no solamente que esté UNASUR, no nos negamos, pero que también esté la OEA y la Unión Europea. Y en ese sentido, ya el Vaticano no está solo pidiendo esto. Hay otros gobiernos, otras instituciones que acompañarían la voz del Papa. Y la voz del Papa es el Papa. Cuba controla políticamente al gobierno de Maduro y Cabello. Digamos que Maduro es un estudio en Cuba y él está ahí a raíz de la extraña muerte de Chávez. Lo colocaron ahí, violando la Constitución, de tal manera que él tiene una relación especial y él cada 15 días va a Cuba a asesorarse, cada 15 días, a recibir pues orientación del gobierno cubano. De tal forma que, y luego el gobierno de Cuba mantiene una transición, haciendo una transición, y quien paga la transición es el pueblo venezolano, que son 300.000 barriles diarios de petróleo. Cuba lo que necesita son 50.000, llegan 300.000 barriles. Y los venezolanos estamos pagando la transición en Cuba. De tal forma que realmente la responsabilidad de lo que ocurre en Venezuela también compete a Raúl Castro y a Fidel Castro. Ellos también son responsables de esa tragedia y deberían, después de recibir 300.000 barriles de petróleo, oye, si tienen que se le abre el corazón o que hay un milagro para que el gobierno cubano entienda que debe haber elecciones auténticas el 6 de diciembre. Por eso el Papa puede ayudar mucho en esto. Gracias por la pregunta. ¿Por qué dijo que el gobierno de Cuba violó la Constitución estableciendo a Maduro? Maduro no venció unas elecciones hace 2 años. En primer lugar, tenemos el caso trágico en Venezuela, la única república, el único en el mundo donde no se sabe dónde está realmente el cadáver de Hugo Chávez. Del libertador Simón Bolívar y de todos nuestros próceres latinoamericanos, la gente sabe de qué murió, están las actas de función, quién fue el médico, quiénes estuvieron al final, en el momento de su muerte. De Chávez no se sabe nada, todo está en blanco. No hay autopsia, no hay acta de defunción, no hay testamento, no sabes quiénes estuvieron a última hora. Y él era el presidente de la República. Y no se conoce tampoco el acta de nacimiento de Nicolás Maduro. De Maduro, nosotros que investigamos, yo publiqué eso en el libro El Gran Engaño, lo único que se sabe es que su madre nació en Cúcuta y tenemos el documento de la iglesia San Antonio de Padua, donde está registrada su nacimiento, y Maduro dice que su madre nació en Venezuela. Es falso, nació en Cúcuta. Tenemos el documento apostillado de la iglesia. Y él nació, tenemos la información, que nació en la clínica Santa Ana. Y el presidente de Colombia debería colaborar con nosotros. En este conflicto, el procurador de Colombia fue a la Corte Penal Internacional a denunciar a Maduro por violación de los derechos humanos, a denunciar a Cabello, a denunciar a un grupo de generales que violaron los derechos humanos de los ciudadanos colombianos. Bueno, nosotros le proponemos una acción complementaria, tanto al presidente Santos, al Congreso de Colombia, al Tribunal Supremo y al Procurador, que publiquen la partida de nacimiento del señor Nicolás Maduro, que él nació en Colombia. Porque la Constitución de Venezuela establece que para ser presidente de la República se requiere ser venezolano por nacimiento y no poseer otra nacionalidad. Él tiene la nacionalidad colombiana por la vía materna y nació además en Colombia. De tal forma que eso viola tanto la Constitución venezolana como la Constitución colombiana. Y eso podría haber una acción complementaria para que haya una reacción de nuestro pueblo y Fuerzas Armadas de establecer un gobierno verdaderamente legal y legítimo, y no como el que existe, que es ilegal e ilegal. Gracias. Compañero de lucha.